Hola, bienvenidos a la vida vegana, yo soy Georgina. Muchos de los carnívoros o los omnívoros dicen que estamos diseñados para comer carne, porque nuestros colmillos están hechos para desgarrar. Tenemos colmillos y son filosos para desgarrar, pero realmente ustedes agarran un bistec crudo y traten de desgarrarlo y van a ver lo difícil que es. Nuestros colmillos son mucho más planos que los de un león o los de un tigre, los de un lobo. Incluso vayan a ver los colmillos de un perro. Un perro tiene colmillos muchísimo más filosos que los nuestros. Y hay muchos perros que comen dietas completamente veganas gracias a que sus dueños son veganos y son muy saludables. De hecho, llegan a vivir más que los perros omnívoros. Los colmillos los tenemos los seres humanos para comer alimentos más duros, como una manzana o una zanahoria. Ustedes denle una zanahoria a un niño y luego la va a poner de este lado, porque ahí tiene los colmillos y va a poderle dar más fácil una buena mordida a esa zanahoria. Comparando la fisiología de los seres humanos con la de otros animales, vamos a llegar a la conclusión de que no estamos hechos para ser animales carnívoros. La primera evidencia de que nuestra fisiología no es de un animal carnívoro es que tenemos el intestino delgado de 7 a 13 veces el largo de nuestro torso. Esto es porque necesita pasar la comida por un largo proceso, porque como tiene mucha fibra, necesita extraerle todos los nutrimentos y ir sacando la fibra. Los animales carnívoros tienen un intestino delgado que es de 3 a 6 veces el largo de su torso. Es un intestino delgado mucho más chico, porque como ellos comen alimentos que se descomponen muy rápidamente, la carne, tienen que sacar ese alimento en descomposición lo más pronto posible de su cuerpo. Es imposible que un animal naturalmente carnívoro tenga las arterias obstruidas si come lo que debe de comer, que son animales que recién mata. Los tigres, los lobos, los tiburones nunca cocinan lo que ellos comen la carne cruda y bueno, nunca los hemos visto con arteriosclerosis, con infartos, ni con cáncer de colon o con estreñimiento en la naturaleza. Esto es porque sus cuerpos están diseñados para comer carne y comen la carne directamente de la fuente, la comen cruda sin cocinarla, sin añadirle sal, ni salsas, ni cremas, ni nada encima. Por eso es que siguen teniendo buena salud. Los animales que viven en la selva, los animales que están en cautiverio ya tienen serios problemas de salud, pero eso es por la influencia del ser humano. Otra evidencia de que no estamos hechos para ser un animal carnívoro es que no tenemos garras. No podemos nosotros ver un antílope y perseguirlo y agarrarlo y sin herramientas matarlo y comérnoslo. Siempre necesitaríamos herramientas para poder comernos a ese animal. Y aparte, no podemos sobrevivir completamente comiendo carne cruda. ¿Quién puede comer nada más carne cruda? La gente lo cocina la carne y le pone muchos condimentos para podérsela comer. Aparte no tenemos esos instintos carnívoros que tiene un león al ver una cebra pasar enfrente de ella, la corretea y se la come. Es lo que piensa cuando ve una cebra pasar enfrente de él, es comida. Pero nosotros no pensamos eso, nosotros vemos a cualquier animal enfrente de nosotros y no es nuestro primer pensamiento. En nuestra saliva tenemos enzimas que digieren los carbohidratos, porque es lo que debemos comer en su mayoría. Debemos comer un 80% de nuestras calorías de carbohidratos. Por eso la saliva de nuestras bocas empieza a digerir los carbohidratos desde que entran. Las salivas de los leones, de los animales que son naturalmente carnívoros, no tienen esas enzimas que digieren carbohidratos. También el ácido de nuestro estómago es mucho más ligero que el ácido que tienen los animales naturalmente carnívoros en sus estómagos. Nosotros es ácido clorhídrico, también el de ellos, pero el ácido clorhídrico de un león, de un tigre, de un lobo, tiene muchísima más concentración que el de nosotros. El ácido clorhídrico que tenemos en nuestro estómago es similar al ácido clorhídrico que tienen los simios. Los simios se alimentan naturalmente de hierbas y de frutas. Sus calorías principalmente provienen de las frutas. ¿Y cómo explicamos el tamaño enorme que tienen los gorilas? Si no comieran lo que realmente deben de comer, si no obtuvieran suficiente proteína de las frutas y de las plantas, estarían chiquitos y muy flaquitos, pero son grandes y son muy fuertes. Y nosotros descendemos de los primates. Todo nuestro cuerpo es mucho más similar al de un primate que al de un león. Entonces, bueno, tal vez eso nos da el indicio de que nuestra dieta debe de ser mucho más parecida a la de un primate que a la de un león.
Otro aspecto de nuestra fisiología que prueba que estamos hechos para no comer carne es que nuestras mandíbulas se mueven hacia los lados para masticar y para empezar a destruir los alimentos que ingerimos. Los animales carnívoros no trituran sus alimentos, solamente las cortan en pedazos más pequeños y los pasan completos, pasan los trozos completos de alimento. Los animales naturalmente carnívoros tienen la necesidad de filtrar sus nutrimentos a través de otro animal. El antílope se come a las plantas y después el animal carnívoro se come al antílope, pero se comen los nutrimentos que obtuvo el antílope de las plantas. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer eso, podemos tener los nutrimentos directamente de la naturaleza, de la fuente de donde los obtienen las vacas, los cerdos, las cabras, los animales que nos comemos nosotros y a los que les causamos tantísimo sufrimiento. Esto demuestra una vez más que todos los animales que matamos, 1.057.000.000.000 cada año, los matamos por placer, porque no necesitamos nosotros consumir productos de origen animal para estar saludables. Otra evidencia es que nosotros al comer más frutas, vegetales y granos enteros reducimos el riesgo de padecer enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Si no estuviéramos diseñados para comer de esta manera, tendríamos más enfermedades o incluso deficiencias de nutrimentos, como un león, si lo pones solamente a comer pasto, solamente a comer fruta, se muere. Necesita comer carne, pero porque su anatomía está diseñada de esa manera. Nuestra anatomía está diseñada para comer frutas, vegetales, granos y nueces. Mándenme sus preguntas por Facebook o por Twitter, denle like a este video y no olviden suscribirse a este canal. Gracias.